La llanura estaba casi a oscuras cuando el viento comenzó a soplar con una fuerza inquietante, arrastrando el olor seco del pasto quemado y el murmullo de los árboles que se mecían como si quisieran advertir algo. A lo lejos, más allá del rancho de los Ortega, se escuchó un silbido largo, agudo y perfecto, como si marcara una melodía que no pertenecía a ningún hombre. Luis Ortega, el mayor de la familia, alzó la cabeza y miró hacia la nada sintiendo cómo un escalofrío le recorría la espalda. Su abuelo siempre repetía que el silbón rondaba cuando alguien iba a morir, pero Luis nunca había creído por completo en esas historias que alimentaban el miedo entre los vaqueros. Esa noche, sin embargo, algo era distinto. Los perros del rancho no ladraban, solo gemían escondidos bajo los corrales. El ganado se apretaba contra las cercas como si intentara huir de algo invisible. Luis tomó la escopeta, respiró hondo y caminó hacia el límite de la propiedad. A cada paso el silbido se hacía más claro. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re. Perfecto, afinado, constante. El ritmo nunca variaba, pero su intensidad sí. Si sonaba lejos era señal de que estaba cerca. Si sonaba cerca, significaba que ya estaba encima. Luis tragó saliva y apretó el arma contra el pecho. La luna apareció entre las nubes bañando la llanura con una luz azulada que hacía parecer todo aún más vacío. De pronto vio algo moviéndose entre los pastizales. Lentamente una sombra alta y flaca comenzó a erguirse, más esquelética que humana. Luis retrocedió un paso, sintiendo que el corazón le golpeaba el pecho. El silbido continuaba inalterado como un himno maldito. La sombra se detuvo. Luis levantó la escopeta y apuntó, pero sus manos temblaban. Cuando la luna iluminó de lleno la figura, lo vio. Un ser desgarbado, casi de 2 metros, con una piel tan pálida que parecía cáscara de hueso. Su rostro era alargado, vacío, sin emoción. En su espalda cargaba un saco de cuero grueso que goteaba un líquido oscuro. Luis sintió que las piernas se le entumecían. Sabía lo que contenía ese saco. Lo sabía porque su abuelo se lo había descrito con detalle. Los huesos de sus víctimas. El silbón inclinó la cabeza como si reconociera su miedo y dio un paso hacia él. Luis disparó. El balazo retumbó por la llanura, pero la figura no cayó, ni siquiera se movió. Luis volvió a cargar el arma con un movimiento desesperado, pero para entonces ya era demasiado tarde. El silbón estaba tan cerca que podía escuchar cómo sus articulaciones crujían al moverse. Podía oler el hedor de la muerte que lo rodeaba. El silbido se volvió casi un murmullo dentro de su cabeza, como si estuviera soplándolo desde detrás de su oreja. Luis soltó la escopeta y corrió hacia el rancho. No volteó. No quiso ver qué tan cerca lo seguía. Al llegar a la casa, cerró la puerta y empujó la mesa contra ella. Pero el silencio que siguió era aún peor. Sin perros, sin viento, sin insectos. Solo un silencio espeso, antinatural. La familia se reunió en la sala, todos con el rostro pálido. El abuelo fue el último en hablar. «Ya no hay vuelta atrás», susurró. «Él viene por lo que le pertenece». El abuelo caminó lentamente hacia la ventana y apartó un poco la cortina. Afuera, la llanura estaba completamente quieta, como si el tiempo hubiera sido suspendido. Luis respiraba agitado, todavía con el sonido del silbido retumbando en los oídos. Su madre murmuraba una oración mientras sus hermanos pequeños se acurrucaban sobre ella. El abuelo se giró hacia todos con el rostro endurecido. «Hay cosas que no les conté cuando eran niños», dijo. «Cosas que pertenecen a nuestra sangre y a la desgracia que nos persigue desde hace generaciones». Luis lo miró confundido. El abuelo respiró hondo antes de continuar. «Nuestro bisabuelo no murió de viejo. No murió por enfermedad ni por accidente. Murió por el silbón. Y no fue por casualidad. Fue por culpa de esta familia». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Nadie se atrevió a hablar. El abuelo tomó asiento y apoyó las manos temblorosas sobre su bastón. Hace más de 100 años nuestro antepasado cometió un crimen que nunca debió cometer. Mató a su propio padre en un ataque de ira, igual que el primer silbón. Todos dicen que el espíritu del asesino quedó maldito, pagando con los huesos de su víctima en un saco. Pero lo que pocos saben es que a veces, muy pocas veces, esa maldición se hereda. Quien derrama sangre de su sangre abre una puerta, y esa puerta no se cierra nunca. Luis sintió que el estómago se le encogía. El abuelo lo miró directo a los ojos. «Y aquí», dijo señalándolo, «ya se abrió otra vez». Luis dio un paso atrás incrédulo. «No sé de qué hablas», balbuceó. El abuelo suspiró,
como si estuviera cansado de cargar un secreto demasiado pesado. Tú sabes perfectamente de qué hablo, Luis. Lo que pasó el año pasado en la llanura, aquella pelea con tu padre, esa ira que no pudiste controlar. Lo empujaste, él cayó, y no te atreviste a contarnos que fue tu culpa. Luis sintió que la garganta se le cerraba. Su madre lo miró horrorizada, llevándose las manos a la boca. Sus hermanos sollozaron sin entender. Luis negó con la cabeza una y otra vez, pero las lágrimas comenzaron a correrle por las mejillas. Yo no quería, murmuró. El abuelo levantó una mano. No importa lo que quisieras, importa lo que hiciste. Y ahora él viene por ti, porque tú ya abriste la puerta, y el silbón siempre cobra su deuda. Un golpe fuerte retumbó en la puerta de la casa. No era un golpe humano. Era como si algo enorme la empujara con un solo dedo. La mesa vibró, las paredes crujieron, los niños gritaron. El silbido volvió a sonar, esta vez tan claro como si estuviera dentro de la sala. Luis cayó de rodillas, temblando. Quiso pedir perdón, pero sus palabras se ahogaron en su propio llanto. La madre abrazó a sus hijos. El abuelo cerró los ojos resignado. No habrá amanecer para nosotros si no rompemos la maldición, dijo en un hilo de voz. Pero solo hay una forma de hacerlo. Luis levantó la mirada desesperado. ¿Cuál? El abuelo tardó un momento en responder. Tienes que enfrentar al silbón tú solo, y sobrevivir. El silencio que siguió fue absoluto, y luego otro golpe estremeció la puerta. La puerta cedió un poco, dejando salir una ráfaga de viento frío que apagó las velas dentro de la sala. La oscuridad envolvió a la familia, solo iluminada por la tenue luz lunar que entraba por las rendijas. El silbón golpeó otra vez, y esta vez la madera se astilló como si fuera delgada como papel. Luis se puso de pie, limpiándose el rostro con el dorso de la mano. Sabía que no podía huir. Sabía que la criatura venía por él y que si intentaba esconderse, todos pagarían por igual. El abuelo le entregó un pequeño frasco con un líquido oscuro. Tómatelo antes de salir, dijo. No te dará fuerza, pero te dará claridad. Verás al silbón por lo que realmente es, y solo así tendrás una mínima oportunidad. Luis dudó un instante, pero la puerta volvió a crujir, así que bebió el contenido sin pensarlo más. El líquido sabía a tierra y metal, como si lo hubiese sacado de una tumba. En cuanto lo tragó, sintió un ardor recorrerle el cuerpo. El abuelo abrió una de las ventanas laterales y señaló hacia la llanura. Él te está esperando. Luis salió por la ventana y cayó al suelo. El viento helado lo golpeó en la cara y le hizo arder los ojos. El rancho estaba en silencio absoluto. El pasto alto se mecía apenas como si respirara lentamente, y allí, en medio de la oscuridad, el silbido comenzó otra vez. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re. Luis caminó hacia el sonido, con el corazón a punto de estallar. Cada paso era un suplicio. El frasco empezaba a hacer efecto. Los colores se volvían más intensos, los sonidos más profundos, como si la llanura estuviera viva y vigilándolo. Finalmente, vio una figura erguida junto a un árbol solitario. Esa silueta larga, huesuda, imposible de confundir. El silbón giró lentamente la cabeza, como si sus huesos rechinaran. Luis se detuvo a unos metros. Esta vez la criatura dejó de silbar, y eso fue peor, mucho peor. «Sé quién eres», dijo Luis, aunque su voz apenas era un murmullo. «Sé lo que quieres». El silbón dio un paso adelante. Cada movimiento hacía un ruido seco, como huesos chocando entre sí. Luis respiró profundo. «No voy a huir. Haz lo que tengas que hacer, pero no toques a mi familia». El silbón levantó una mano alargada y señaló a Luis directamente al pecho. Luego abrió lentamente el saco que cargaba en la espalda. El olor a podredumbre salió disparado en una nube insoportable. Luis tapó la boca con el antebrazo. Dentro del saco, entre restos de piel seca, estaban los huesos. Huesos humanos. Huesos que parecían moverse como queriendo escapar. El silbón tomó uno de los huesos. Lo levantó frente a la luna y luego lo dejó caer. Luis sintió una punzada en el pecho, como si le arrancaran el aire. De pronto, una voz resonó dentro de su cabeza. No era humana, no venía de la criatura, venía del hueso. «Mátalo», susurró. Luis retrocedió horrorizado. La voz volvió. «Mátalo antes de que él te mate a ti». El silbón inclinó la cabeza, observándolo con una especie de paciencia enfermiza, como si ya supiera lo que pasaría. Luis entendió entonces que el frasco no solo le permitía ver al silbón, también le permitía escuchar a las víctimas atrapadas en su saco. Todas murmuraban al mismo tiempo, susurrándole que escapara,
que luchara, que muriera dignamente. Luis cayó de rodillas y se cubrió los oídos, pero las voces no callaban. El silbón avanzó. La criatura se acercaba con pasos lentos, arrastrando el saco como si pesara toneladas. Luis, desesperado, buscó algo a su alrededor. Un palo, una piedra, cualquier cosa que pudiera darle una oportunidad mínima. Sus manos temblaban, su respiración era entrecortada. Las voces seguían susurrando dentro de su cabeza, cada vez más fuerte, cada vez más insistentes. Era como si los muertos quisieran obligarlo a unirse a ellos. El silbón se detuvo a apenas 2 metros. Sus ojos, hundidos como pozos sin fondo, parecían reflejar no la luz de la luna, sino la oscuridad absoluta. Luis tragó saliva. «No voy a morir esta noche», gruñó. El silbón levantó una mano y la extendió hacia él. Luis sintió que algo invisible lo oprimía, como si una fuerza le aplastara los pulmones. Cayó al suelo luchando por respirar. El silbón inclinó la cabeza y emitió un silbido corto, casi burlón. Luis sintió que la sangre le hervía. De pronto, una de las voces del saco habló más fuerte que las demás. «Tu padre está aquí». Luis sintió como si le arrancaran el alma del cuerpo. Tembló, agachándose sobre sí mismo, llorando de rabia y horror. «No», gritó, «eso es mentira». Pero la voz insistió. «Estoy aquí, hijo». Luis apretó los dientes. Cada palabra era como una cuchilla en su mente. El silbón levantó otra vez la mano, como si quisiera tomarlo por la garganta. Y entonces Luis vio algo que lo hizo detenerse. Un resplandor tenue en el pasto, a unos metros de él. Era la escopeta que había tirado antes, caída y olvidada. Luis se arrastró hacia ella mientras el silbón lo observaba con una calma perturbadora, como si supiera que todo lo que intentara sería inútil. Luis tomó la escopeta y la cargó con rapidez, pero apenas apuntó, la criatura desapareció. No corrió, no saltó. Simplemente no estaba. Luis giró sobre sus talones buscando en la oscuridad. Escuchó el silbido justo detrás de él y se lanzó al suelo instintivamente. La criatura pasó por encima, moviéndose como un espectro que no obedecía a las reglas de la realidad. Luis disparó. El balazo impactó directamente en el pecho del silbón. Esta vez la criatura se tambaleó. El sonido de huesos quebrándose retumbó por toda la llanura. Luis no lo pensó. Se levantó y volvió a disparar. El silbón cayó de rodillas. El saco se abrió aún más, dejando que los huesos se desparramaran en el suelo, moviéndose inquietos como insectos. Las voces se convirtieron en gritos. Luis cargó el arma una vez más, pero antes de que pudiera disparar, el silbón levantó la cabeza. Sus ojos brillaron con un rojo intenso. Luis sintió que algo invisible lo empujaba hacia atrás, lanzándolo varios metros. Cayó, se golpeó contra una roca y su visión se nubló. El silbón se levantó lentamente. Cada movimiento era torpe, forzado, como si estuviera a punto de desmoronarse. Luis quiso gatear para escapar, pero la criatura ya estaba sobre él. Sus dedos largos y afilados se acercaron a su cuello. El silbido volvió a sonar, ahora suave, casi lastimoso. Luis sintió que estaba a segundos de morir, cuando una figura apareció detrás del silbón y lo golpeó con una antorcha encendida. Era el abuelo. «¡Corre!», gritó. El silbón rugió, un sonido grave e inhumano, y se apartó unos pasos cubriéndose del fuego. Luis se levantó como pudo y corrió hacia su abuelo. Pero el silbón no tardó en avanzar otra vez. El viejo le lanzó la antorcha directamente al rostro. La criatura chilló, esta vez con un sonido tan agudo que hizo vibrar el aire. «La única manera de detenerlo es quemar sus huesos», gritó el abuelo. «Hazlo ahora». Luis corrió hacia el saco. Los huesos se retorcían intentando arrastrarse hacia él. Tomó una brasa encendida del suelo y la dejó caer sobre ellos. Al principio no pasó nada. Luego, un humo negro comenzó a salir del montón. Los huesos crujieron. Las voces gritaron al unísono. El silbón lanzó un alarido. El fuego comenzó a propagarse por los huesos, envolviéndolos en llamas que parecían arder más blancas que rojas. Luis retrocedió mientras el silbón avanzaba hacia el fuego, como si quisiera apagarlo con su propio cuerpo. Cada paso que daba hacía que partes de su piel se desprendieran, revelando huesos ennegrecidos por dentro. Su silbido se volvió irregular, quebrado como el llanto de un animal moribundo. Luis tomó otra brasa y la lanzó sobre el saco entero. Las llamas se elevaron varios metros. El silbón se arrodilló frente al fuego, como si algo dentro de él también ardiera. Luis pudo ver cómo su figura temblaba, desmoronándose poco a poco.
El abuelo se acercó apoyando una mano en su hombro. «No mires atrás», dijo con voz grave. «Pase lo que pase, no lo mires a los ojos». Luis quiso preguntar por qué, pero antes de que pudiera decir una palabra, el Silbón levantó la cabeza por última vez. Sus ojos ya no brillaban. No había odio. No había furia. Solo una tristeza insondable, casi humana. De su garganta salió un susurro que no parecía venir del monstruo, sino del hombre que había sido mucho tiempo atrás. «Perdóname». Luis sintió que el corazón se le rompía, pero no retrocedió. El fuego devoró la figura, convirtiéndola en una sombra que se retorcía hasta desaparecer por completo. El cielo, que hasta entonces había estado cubierto de nubes oscuras, se abrió de repente, dejando pasar un resplandor pálido de luna que iluminó la llanura. El silencio volvió, esta vez un silencio natural con grillos y viento, como si el mundo hubiera comenzado a respirar de nuevo. El abuelo cayó de rodillas agotado. Luis lo sostuvo temblando. «¿Ya acabó?», preguntó Luis. El abuelo negó lentamente. «Tal vez para ti sí. Para la familia. No lo sé. Las maldiciones no siempre mueren con el monstruo. A veces, quedan esperando». Luis ayudó a su abuelo a levantarse, y regresaron juntos al rancho. La familia los recibió llorando, abrazándolos como si hubieran vuelto de la muerte. Luis sintió el peso de la culpa aún sobre sus hombros, pero también supo que esa noche había enfrentado algo que ningún hombre debería enfrentar jamás. Durante semanas la vida volvió poco a poco al rancho. Los animales dejaron de inquietarse. Los perros volvieron a ladrar por las noches, y el viento dejó de traer consigo aquel silbido maldito. Pero una madrugada, cuando Luis se preparaba para salir a revisar el ganado, escuchó algo que le heló la sangre. Un silbido lejano, muy lejano, tan lejano que casi parecía imaginario. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re. Luis se quedó inmóvil. El sonido era débil, casi inexistente, como un eco viejo, como un recuerdo arrastrado por el viento. Cerró los ojos y apretó los puños. «No puede ser», susurró. El abuelo apareció detrás de él, apoyándose en su bastón. Miró hacia la llanura con expresión resignada. «Las maldiciones no desaparecen, solo cambian de dueño». Luis sintió un temblor recorrerle el cuerpo. El abuelo lo miró con ojos cansados pero llenos de una verdad amarga. «No te preocupes», dijo. «Mientras no derrames la sangre de tu propia sangre otra vez, él no regresará por ti. Pero si un día lo haces, si un día pierdes el control, entonces ese silbido ya no será un eco». Luis respiró hondo, tratando de calmar su mente. Sabía que tenía que vivir con ese peso toda su vida. Sabía que cualquier error podría llamar nuevamente al Silbón. Y mientras se alejaba hacia la llanura, el viento sopló suave, llevándose consigo el último murmullo del monstruo que había ardido en la noche. Luis levantó la vista hacia el horizonte, decidido a no repetir la historia que había condenado a su familia durante generaciones. Pero aún así, en lo más profundo de su corazón sabía que algunos espíritus nunca se van del todo. Solo esperan, y en algún lugar lejano de los llanos, un silbido fantasmal respondió al viento, recordándole que la deuda nunca está completamente saldada.